El Cairo, la ciudad que nunca duerme, la capital de un imperio antiguo que aún respira entre cada piedra, cada callejuela, cada mirada de sus habitantes. Egipto no es solo pirámides y faraones. Egipto es un universo oculto, un país que vibra en un código secreto, donde lo prohibido y lo permitido se rozan en cada esquina. La primera vez que caminas por sus calles, los sentidos se saturan. El sonido de los claxones no cesa. Las voces de los vendedores se mezclan con el canto del muezín desde lo alto de una mezquita. El aire huele a especias, a carne asada, a shisha de manzana que sale de los cafés improvisados en cualquier portal. Y en medio de ese caos, lo primero que notas no son los monumentos, ni las mezquitas, ni siquiera las pirámides a lo lejos. Lo que notas son las miradas. Porque en Egipto, aunque todo parece regido por normas estrictas, hay un lenguaje invisible que corre bajo la superficie. Una sonrisa leve, un cruce de ojos que dura un segundo más de lo normal, un gesto aparentemente inocente. Ese es el verdadero Egipto, un Egipto que nunca verás en los folletos turísticos. Caminaba por Jan el Jalili, el famoso bazar. Calles estrechas, techos de madera, tiendas abarrotadas de lámparas que brillaban como 1000 soles en miniatura. Y ahí la vi por primera vez, Laila, morena, ojos delineados con kohl, labios pintados de un rojo intenso. Estaba sentada en la entrada de una tienda de telas, jugando con un rosario entre los dedos como si fuera un pasatiempo trivial, pero su mirada me atravesó como un rayo. No dijo nada, solo inclinó levemente la cabeza hacia el interior de la tienda. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero yo lo entendí. Entré. El aire olía a incienso y a polvo. En la penumbra, la luz se filtraba entre los pliegues de las telas colgadas del techo, creando un efecto de sombras que se movían como fantasmas. Ella estaba ahí, de pie, a pocos metros. ¿Eres turista?, me preguntó con voz grave, casi un susurro. Asentí. Y entonces sonrió. Una sonrisa peligrosa, de esas que dicen mucho más de lo que deberían. Pues bienvenido a Egipto. Aquí nada es lo que parece. Lo siguiente fue un juego de insinuaciones. Sus dedos rozaron los míos cuando me mostró una tela. Se inclinó más de la cuenta al sacar algo de un estante bajo. Su voz se volvía cada vez más baja, obligándome a acercarme. Cada gesto suyo era una invitación silenciosa a un mundo oculto. En el Cairo nadie te va a decir abiertamente lo que ocurre tras las fachadas, pero todos lo saben. La vida diurna es rígida, cultural, familiar. La vida nocturna es otra cosa, y Laila parecía ser la llave de esa segunda vida. Salimos juntos del bazar. Afuera, el ruido era ensordecedor, pero de alguna manera, caminando a su lado, el caos parecía música. Me llevó hasta un café escondido, sin letrero, solo una puerta que daba a un patio interior. Dentro había apenas unas cuantas mesas, un par de hombres jugando dominó y humo espeso de shisha flotando en el aire. Laila no dudó. Pidió 2 tazas de té con menta y se sentó frente a mí. Aquí las cosas funcionan así, me dijo mientras removía el azúcar. Todo lo que ves en las calles es una fachada. El verdadero Egipto está detrás de las puertas cerradas, de los cafés ocultos, de las miradas prohibidas, y lo demostró de inmediato. Se recostó en la silla, me miró fijamente y entrecerró los ojos. Ese gesto, acompañado de una leve sonrisa, fue más elocuente que 1000 palabras. Era una invitación. La música árabe sonaba de fondo, lenta, hipnótica, y pensé, este país no se entiende en los museos, ni en los templos, ni en las pirámides. Se entiende en momentos como este, en los silencios que dicen más que las frases, en las miradas que arden más que el desierto. Laila jugaba con su vaso de té. Lo giraba, lo tocaba con sus labios sin beber. Era un ritual de seducción milenario disfrazado de gesto cotidiano. Y yo, atrapado en esa coreografía invisible, sabía que el viaje acababa de empezar. La noche cayó sobre el Cairo como un manto pesado, pero lejos de apagarse, la ciudad despertó aún más. Desde el balcón del café podía ver cómo las luces de neón competían con los faroles viejos, cómo el bullicio parecía multiplicarse a cada minuto. Laila me miró y con un gesto rápido me indicó que la siguiera. No había dudas, estaba a punto de mostrarme ese Egipto que no aparece en ningún mapa. Caminamos por calles estrechas, donde los vendedores recogían lo que quedaba del día y las sombras se estiraban sobre las paredes. Llegamos a una puerta metálica, sin letrero, sin nada que delatara lo que había detrás. Golpeó 2 veces y alguien abrió apenas una rendija. Nos dejaron pasar. El interior contrastaba con el exterior. Luces tenues, música árabe mezclada con ritmos electrónicos, hombres fumando shisha en sillones dorados y mujeres que se movían con una sensualidad hipnótica. «Bienvenido al verdadero Cairo», susurró Laila mientras se acercaba a mi oído. Su aliento olía a menta y tabaco.
una mezcla que me mareaba más que el ron. El lugar parecía sacado de otra dimensión. Una mujer bailaba en el centro. Sus caderas marcaban un compás imposible. Los velos que llevaba parecían flotar a su alrededor. Los hombres la miraban con devoción, como si ella fuera la dueña de la noche. Leila me tomó del brazo y me arrastró a un rincón más oscuro. «Aquí nadie es quien parece ser», dijo con una sonrisa enigmática. «Aquí todo está permitido, siempre que sepas jugar». Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Me acercó una copa que no había pedido y la apoyó en mis labios. Bebí sin protestar, sin siquiera saber qué era. El calor del alcohol me recorrió el cuerpo, y por un instante me olvidé de que afuera había un mundo vigilado por normas. La música aumentaba, los tambores golpeaban directo al pecho. Laila comenzó a moverse, despacio, apenas un vaivén de caderas que me atrapó como una marea. No era un baile improvisado, era una declaración, un desafío. Se inclinó hacia mí lo suficiente para rozar mi piel con la suya y susurró: «¿Entiendes ahora?». No respondí, no podía. El ambiente, el humo, la música, todo me tenía atrapado en una burbuja. Ella sonrió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Entonces me tomó de la mano y me llevó hacia una puerta lateral. Subimos unas escaleras estrechas hasta llegar a una terraza escondida. Desde allí, el Cairo parecía otro. Las luces, las mezquitas iluminadas, los murmullos lejanos. Y en medio de todo eso, estábamos solos. Laila se apoyó contra la baranda y dejó que el viento nocturno agitara su cabello. Me miró fijo, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido. Y con esa voz que parecía mezcla de advertencia y promesa, dijo: «Aquí arriba nadie nos ve». Era la confirmación de lo que había sentido desde que la conocí. En Egipto, la vida real ocurre detrás de lo visible, en los espacios donde las reglas dejan de existir. Me acerqué. Ella no se apartó. El mundo desapareció por unos segundos. Las calles de El Cairo cambian de piel cuando cae el sol. Lo que de día es ruido, mercado y claxon, de noche se convierte en un pulso más lento, más íntimo. Y es ahí donde Laila me llevó. Caminamos por un laberinto de callejones iluminados por faroles de luz amarilla. Las sombras parecían alargarse y jugar en las paredes, como si incluso las piedras estuvieran vivas. Ella caminaba un poco delante de mí, su silueta envuelta en un vestido que apenas dejaba entrever sus curvas. No era necesario mostrar más. El misterio siempre seduce más que la evidencia. De vez en cuando giraba la cabeza para mirarme, y esa mirada fugaz valía más que 1000 palabras. Llegamos a un edificio antiguo. Desde fuera parecía abandonado. Puertas de madera gastada, ventanas selladas con barrotes oxidados. Pero bastó con que Laila golpeara suavemente 3 veces para que una rendija se abriera y una mano la dejara pasar. Yo entré detrás. Dentro, otra realidad. Música árabe mezclada con toques electrónicos, luces tenues que cambiaban de color, mesas bajas con cojines alrededor. Un espacio clandestino, prohibido a ojos de la ley, pero perfectamente real para quienes sabían dónde mirar. Laila me guió hasta una mesa en la esquina. Al sentarnos, me rozó la pierna con la suya bajo la mesa. No fue casualidad. Nada en ella lo era. Sonrió, pidió un arak, licor anisado, y lo sirvió en 2 vasos pequeños. «Aquí no eres un turista más», susurró. «Aquí eres parte del secreto». Tomé el vaso y bebí. El licor ardía, pero la manera en que me miraba hacía que el fuego bajara más despacio. A nuestro alrededor, hombres y mujeres reían, fumaban, bailaban. No era la imagen rígida y controlada que uno espera de Egipto. Era otra cara. La del deseo, la del placer escondido tras puertas cerradas. La música subió. Alguien empezó a bailar en el centro. Un movimiento de caderas, brazos en alto. Un ritmo que no obedecía a nada más que al latido del cuerpo. Laila se levantó y me tendió la mano. No lo pensé. En medio de aquel círculo improvisado, ella bailaba como si fuera dueña del tiempo. Cada paso suyo me empujaba a acercarme más. Su cabello se movía al compás, sus ojos no se apartaban de los míos. Sentí cómo el lugar desaparecía, cómo la gente aplaudía pero sus voces quedaban lejos. Solo estábamos ella y yo, atrapados en un baile que era mucho más que un baile. Era un lenguaje sin palabras, una promesa invisible. Cuando el ritmo se detuvo, Laila se inclinó hacia mí y me susurró algo al oído que jamás olvidaré. El verdadero Egipto no está en las pirámides, está aquí, en lo que nunca se cuenta. Y tenía razón. Esa noche apenas había empezado, pero ya había descubierto que este país se movía en 2 mundos paralelos, el que todos ven y el que solo unos pocos viven. Y yo, sin buscarlo, había entrado en ese segundo mundo. La madrugada en El Cairo tiene un pulso distinto.
Las calles aún respiran, pero con un ritmo más lento, casi hipnótico. Salimos del lugar clandestino con el eco de la música aún en los oídos. El aire era cálido, cargado de especias, humo de shisha y un silencio extraño, roto solo por risas lejanas. Laila caminaba a mi lado, y aunque no me decía nada, su silencio era elocuente. Cada paso parecía una cuenta atrás. La ciudad se deshacía en sombras, y en cada esquina había un secreto que nunca aparecería en las guías turísticas. Llegamos a un edificio más discreto que el anterior. Subimos unas escaleras estrechas hasta una puerta de madera pintada de azul. Ella la empujó y entramos en un apartamento pequeño, pero cuidado. Alfombras rojas, lámparas de vidrio, cojines tirados en el suelo. Había un olor intenso a jazmín mezclado con incienso. Laila se quitó el velo con un gesto lento, calculado. Su cabello oscuro cayó sobre sus hombros. Me miró como quien juega con fuego sabiendo que arderá. «Aquí termina la fachada», susurró. «Lo que pase ahora es entre tú y yo». No hubo más palabras. Se acercó y sus labios, pintados de rojo, rozaron los míos primero con suavidad, luego con una intensidad que no dejaba espacio a dudas. Sentí el calor de su piel, el roce de sus manos en mi cuello, la urgencia contenida de quien sabe que lo prohibido siempre sabe más fuerte. El mundo quedó reducido a esa habitación. Afuera, el Cairo seguía siendo la ciudad de mezquitas, de turistas y de tráfico interminable. Adentro era un santuario secreto, un espacio donde lo prohibido dejaba de existir. Laila me empujó suavemente hacia los cojines, sin dejar de mirarme. Sus ojos, delineados con col, brillaban como si guardaran la historia entera del Nilo. Y en ese instante comprendí lo que quería decirme desde el principio. Egipto no se descubre con mapas, se descubre en los cuerpos, en las miradas, en las historias que nadie se atreve a contar. El desenlace fue inevitable. No hubo prisa, solo un ritmo lento, casi ceremonial, como si cada movimiento estuviera escrito desde hace milenios en las piedras de los templos. El sonido de la ciudad se apagó. Solo quedaron nuestros suspiros, el crujido leve de la alfombra y el latido acelerado que parecía marcar el compás de un ritual ancestral. Cuando el silencio regresó, Laila me sonrió con esa misma expresión peligrosa que tenía en el bazar. Tomó un vaso de agua, lo bebió y, con un tono casi burlón, dijo: «Mañana serás un turista más, pero esta noche ya eres parte de Egipto». Me quedé en silencio, sabiendo que tenía razón. Al amanecer, volvería a caminar entre pirámides, templos y museos, como si nada hubiera pasado. Pero lo cierto es que ya no sería el mismo. Había conocido el Egipto secreto, el Egipto prohibido, el Egipto que vibra detrás de los muros y que nunca aparece en las fotos. Y cuando salí de aquella habitación, con el primer sol del día iluminando las calles, me hice una pregunta que todavía me persigue. ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías atrapado en este Egipto oculto o volverías al Egipto turístico, el de siempre? Si te gustó este video, no olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo.